Buenos días a todos, también a los que están conectados online. Vamos a dar comienzo al seminario Creando Puentes. Y para inaugurar contamos con el director del Instituto, José Marcos, y el presidente de la Academia Joven de España, Javier García, que también es presidente de la Unión Internacional de Química y catedrático en la Universidad de Alicante. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí, tanto a quienes estáis de forma presencial como a quienes estáis conectados telemáticamente. Mi responsabilidad como director del centro es daros la bienvenida al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, un centro propio del CSIC. Y deciros que para nosotros, pues la verdad es que más que un placer también es una ilusión ser los huéspedes, los anfitriones de la celebración de esta jornada, promovida por la Academia Joven de España, cuyo presidente está aquí a mi lado, Javier, y también con la colaboración de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC y de la Fundación ONCE. La verdad es que uno de los principales objetivos del centro, como un centro de investigación de excelencia, es atraer talento joven, por eso también la implicación de la Academia, y además fomentar la igualdad y la integración a todos los niveles. Y por tanto, esta jornada que integra, que establece puentes entre la investigación científica y la discapacidad, yo creo que es una excelente idea promovida por la Academia, organizada por la investigadora del Centro Laura Laguna, también por Estrella Díaz de la Universidad de Castilla-La Mancha, que han trabajado duro para que esta jornada sea un éxito, y estoy seguro que lo va a ser. No quiero extenderme más. Bienvenidos y reiterar que para mí pues, es un placer y una alegría que estemos hoy aquí celebrando un evento como este. Pues muchas gracias, director, muchas gracias, José, por acogernos, por esas palabras de cariño. Quiero también agradecer en el nombre de la Academia Joven de España a las instituciones que coorganizan con nosotros, a la ONCE y al CSIC, para que tengamos puentes no solamente entre las personas, sino también entre las instituciones, que tenemos esta vocación de que la ciencia sea realmente una ciencia de todos y de todas, una ciencia inclusiva en la que todas las personas del mundo puedan sentirse invitados y protagonistas. Sí que me gustaría dedicar 2 minutos para comentaros qué es la Academia Joven de España, porque es una academia joven en los 2 sentidos de la palabra, la forman personas jóvenes y también es la academia más joven que tenemos en España. Solamente tenemos 12 academias, algunas son muy conocidas, como la RAE, la Academia de la Lengua o la de Ciencias. Y la Academia Joven de España es diferente en muchos sentidos. En primer lugar, porque nuestro mandato, nuestro reconocimiento como académico expira, no es vitalicia, a los 5 años dejamos la academia si nos aseguramos de que siempre sea joven, y también en que nos organizamos en grupos de trabajo. Yo siempre les digo a los nuevos miembros que entrar en la Academia Joven de España no es un reconocimiento, lo es también, pero es sobre todo un compromiso por mejorar la situación de los jóvenes investigadores de nuestro país. Bien, este viaje comenzó hace muchos años, cuando éramos más jóvenes, en la Academia Joven Global. Este es un grupo, y siempre me gusta poner esta foto para que veáis las caras y la diversidad de la Academia Joven Global, donde tenemos algunos de los investigadores jóvenes más brillantes de todo el mundo, de los 5 continentes. Y desde siempre en la Academia Joven Global hemos insistido en que la ciencia sea un espacio agradable, que invite, que dé la bienvenida a todas las personas del mundo, que la ciencia se sienta como cercana. Los españoles que fuimos seleccionados para entrar en la Academia Joven Global, 7 personas, decidimos crear algo similar en nuestro país para que esa experiencia que habíamos tenido a nivel global también ocurriera en nuestro país y que los jóvenes investigadores tuvieran una casa común, una plataforma para poder expresar pues, un poco cuáles son sus preocupaciones y sobre todo trabajar en pro del conocimiento en nuestro país. No fue fácil, nos costó mucho tiempo. La creación de una academia en España es competencia del Consejo de Ministros, no es algo que se pueda hacer yendo al registro y apuntándola. Y este es el día que pues, nos constituimos, ahí veis al exministro Pedro Duque y la secretaria de Estado Ángeles Heras, cuando pues, los jóvenes que nos seleccionaron, pues entramos. En ese momento pues, íbamos muy mal de paridad. Es como habíamos salido los españoles que éramos miembros de la Academia Joven de España, pero eso ya lo hemos corregido y estamos prácticamente en paridad de género en la Academia Joven.
¿Qué son estas personas que veis aquí? Es de lo que me siento más orgulloso de la Academia Joven de España, las personas que la forman, no solamente por su excelencia académica. Le decía al director hace un momento que seguramente este año, con la incorporación de los 10 nuevos académicos que van a entrar a la Academia Joven de España, vamos a ser la institución española con más ERCs, incluido todo el CSIC. Nosotros hemos querido también darle el máximo reconocimiento, prestigio. Una de mis obsesiones es que la Academia Joven de España no fuera la Academia Junior de segunda, sino que le hemos dado pues toda la solemnidad, toda la ceremonia que requiere, y la verdad que cuidamos mucho también los detalles. No os voy a aburrir con todas las iniciativas en las que estamos implicados. Hoy vais a ver una de ellas y os vais a hacer una buena idea. Pero a mí me gusta esta especialmente, primero porque es un lugar muy simbólico y icónico para la historia del conocimiento en España. Es la Magdalena, como veis, la Universidad Internacional Méndez Pelayo, anteriormente la Universidad de Verano Internacional de Santander, en una actividad que organiza el Ministerio muy bonita. Es el aula Ortega y Gasset. A los mejores estudiantes de bachillerato los invitan a pasar una semana allí en Santander para darles conferencias y charlas donde está el futuro de la ciencia, del conocimiento, ayudarles e inspirarles en esa carrera por conocer más, por saber más, por ayudarnos a encontrar esas soluciones que necesitamos para los grandes problemas de nuestro tiempo. Y para mí fue una experiencia fantástica, y también porque nos recuerda que hace muy poquito íbamos todos con mascarilla. No hace mucho de esta foto. Y estábamos en exteriores. Durante el COVID precisamente hicimos un esfuerzo increíble. Enviábamos informes al Ministerio semanalmente sobre el estado de las UCIs en nuestro país, de la capacidad que tenía el sistema sanitario español para responder a las personas que sufrían síntomas graves de COVID. Y también hicimos un seguimiento muy cercano de los posibles candidatos a vacuna para que nuestro país estuviera atento a las posibilidades que se estaban dando. Hubo un tiempo, ya casi no nos acordamos, pero para luchar contra el COVID no teníamos vacunas. Y ahí pues hicimos un seguimiento muy cercano de las diferentes candidatos que iban pasando los siguientes test. También durante pandemia, y luego lo hemos continuado, hemos hecho muchísimos seminarios online. En este sentido, empezamos uno que creo que fue muy bonito, que era cómo la ciencia española está contribuyendo a la lucha contra el COVID. Y fue también un ejercicio de diversidad y de dar a conocer muchas historias poco conocidas sobre cómo hombres y mujeres en nuestro país estaban ayudando, pues produciendo respiradores médicos que se pueden utilizar en hospitales, como veis aquí, o haciendo investigación o desarrollando nuevas vacunas. Bueno, la verdad que fue un ejercicio precioso para dar a conocer pues uno de los mensajes centrales de la academia, cómo el conocimiento y la ciencia nos ayuda a resolver nuestros grandes problemas. Toda esta información está en nuestro canal de YouTube. Os invito a que nos sigáis. Todo lo que hacemos, incluso esta jornada de hoy, la vamos a colgar en nuestro canal. En nuestra página web podéis seguir pues todos los eventos y actividades que desarrollamos, que son muchísimos. La verdad que los académicos se vuelcan en la organización de muchísimas actividades. También seguir pues todas las noticias, todo lo que ocurre en la Academia Joven de España. Nos podéis seguir también en redes sociales. Esto pues es una de las... creo que fue el día que se constituyó la Academia Joven de España, y el Ministerio pues lo anunció contando un poco al mundo cuáles son nuestros objetivos, para qué existimos. Y finalmente, nada, para terminar, pues contaros que hoy es un día muy especial. Uno de los muchos grupos de trabajo que tenemos y lleva ya mucho tiempo es precisamente este que tenemos sobre discapacidad, pero más que discapacidad, el grupo que tenemos para que la generación de conocimiento sea una actividad de todos. No solamente que todos lo utilicemos, sino que todos estemos invitados a generar esas soluciones que tanto necesitamos, que la ciencia, en general, la generación del conocimiento sea un espacio accesible a todas las personas. Solo así conseguiremos que todo el talento disponible pues esté al servicio de crear soluciones. Y sin nada más, pues muchísimas gracias, Laura, Estrella, y damos ya paso a la parte realmente importante del programa. Muchas gracias a todos.
Hola a todos de nuevo. Bienvenidos por tercera vez. Muchísimas gracias por haber hecho un hueco, ¿no? Y haber venido a ver lo que estábamos haciendo. Bueno, ya me conocéis, soy Laura Laguna y junto con mi compañera Estrella Díaz de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues trabajamos en la Academia Joven de España en un grupo que se llama Investigadores con Necesidades Especiales. Entonces llevamos 2 años intentando pues, mejorar, ¿no? Ver qué se puede mejorar en las diferentes fases de la carrera investigadora para que investigadores, sin importar su discapacidad, puedan ejercer su labor científica. Entonces, esto comenzó con un pequeño estudio, ¿no? Que realizamos Estrella y yo. No sabíamos muy bien, todos sabéis que en las convocatorias siempre hay un cupo de discapacidad, ¿no? Pero nos daba la sensación de que esto no es suficiente, que solo es el inicio de una larga carrera de obstáculos. Entonces, como no lo sabíamos, empezamos a investigar, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahora Estrella os va a presentar un estudio de los resultados que obtuvimos. Es un estudio muy piloto y como consecuencia de este estudio pues empezamos a ver, ¿no? unas necesidades y propusimos elaborar una guía con la que contamos con la ayuda de la Fundación 11, Fundación de Derecho y Discapacidad, y también nos apoyan desde el CSIC. Que después Carmen Lafuente nos explicará un poco mejor en qué consiste esta guía. Entonces, pues nada, sin extendernos más, vamos a dar paso a conocer. Buenos días a todos. Muchas gracias. Como ya ha comentado Laura, el principal objetivo de este webinar, o los principales elementos de este webinar, son los ponentes que van a venir a continuación y van a contar su testimonio y su perspectiva a todos vosotros. Pero en este webinar queríamos daros a conocer los datos que tuvimos en un pequeño estudio piloto que realizamos para analizar cuál era la percepción de la discapacidad dentro del ámbito de la investigación. Antes de comentar los diferentes resultados de este estudio, nos gustaría hacer una definición de quiénes son las personas con discapacidad. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se definen personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En definitiva, la discapacidad es el resultado de limitaciones individuales de las personas y barreras actitudinales y del entorno. Como hemos comentado, este estudio es un pequeño estudio piloto que tiene el objetivo de ser desarrollado en los próximos meses, incrementando obviamente la muestra. El objetivo principal de este estudio era conocer cuál era la situación actual de los investigadores predoctorales, tanto con discapacidad como con discapacidad, y ver qué diferencias aportaban en diferentes temáticas, ¿no? Principalmente analizamos cuáles eran sus principales preocupaciones, barreras en el acceso a la investigación, y otro ámbito que analizamos fue el desarrollo de la tesis doctoral, para ver cuáles eran sus principales barreras, pero también cuáles eran los principales elementos motivadores de ambos grupos de personas. Recogimos hicimos una encuesta personal, fue la metodología que utilizamos, a 10 personas, 6 sin discapacidad y 4 con discapacidad. Con relación al acceso a la tesis doctoral, planteamos la pregunta de cómo encontraron información para realizar la tesis doctoral. Me voy a centrar en los resultados aportados por el grupo de estudiantes con discapacidad. Estos estudiantes dan diferentes respuestas en función del tipo de discapacidad que tenían. Aquellos que no tenían movilidad reducida nos afirmaban que desconocían que existiese turno de discapacidad en las convocatorias, y aquellos con movilidad reducida y necesidad de terceras personas nos comentaban que necesitaban soporte económico, y el lugar donde podían realizar la tesis doctoral venía muchas veces determinado por las infraestructuras de ese centro de estudios o de esa universidad.
A ellos les gustaría principalmente más información, orientación y seguimiento personalizado, aunque esta afirmación era común en los dos grupos analizados, y tutores con mejor conocimiento sobre el cupo de discapacidad. Esta afirmación vamos a ver que se repite en las diferentes preguntas que planteamos. Si analizamos los alicientes y motivadores, estos estudiantes con discapacidad nos decían que un principal elemento motivador era la otorgación de pequeños premios o reconocimientos a avances en el estudio, en la ciencia, y el poder conseguir ser autosuficientes, autogestionarse y la posibilidad de publicar los diferentes hallazgos. En cuanto a retos y dificultades marcadas por este grupo, destacaban la baja concienciación y el conocimiento a nivel burocrático y a nivel de los tutores, el poco seguimiento de los hitos que se iban alcanzando por parte de este grupo, la necesidad de demostrar constantemente la valía, trabas generales de movilidad, accesibilidad, el afán de superación o mejorar el conocimiento de las dificultades que uno podía experimentar. En cuanto a aspectos más gratificantes, nos comentaban elementos como avanzar en la investigación, cada logro, el trabajar las diferentes inseguridades, hacían bastante hincapié en este asunto, la motivación para seguir avanzando en la ciencia, en su carrera profesional, el poder aportar algo a la sociedad y ayudar a otras personas a tomar decisiones, el aprender, el incrementar el conocimiento, la autogestión, la autosuficiencia y la posibilidad de publicar hallazgos. Como veis, esos dos elementos son constantes en las diferentes respuestas. En cuanto a actividades o herramientas necesarias, nos afirmaban que era necesaria pues, quizás una mayor ayuda económica, programas específicos para esas personas con discapacidad, asesoramiento y orientación en la carrera profesional, tasas no cobradas por discapacidad, ayudas en la discapacidad, con pantallas, ayudantes, un mayor seguimiento de los hitos alcanzados, como veíamos, y bueno, comentaban que quizás existía falta de apoyo emocional y habría que superar esa limitación, ¿no? También incorporando pues, determinadas, por ejemplo, técnicas de relajación. En cuanto a cómo mejorar la experiencia de la tesis doctoral, bueno, pues nos comentaban que pues, quizás el mejor elemento que podría ayudar a mejorar esa experiencia es la superación de los diferentes problemas debido a la accesibilidad y a la movilidad. Ayudas, por ejemplo, con asistentes personales o determinados programas específicos para pues, cubrir esa limitación, que se cubra el transporte a los investigadores con discapacidad o principalmente, en esto hacían hincapié ambos grupos, una mejor preparación de los diferentes tutores, profesores en los centros de investigación. A continuación, se va a dar paso a la explicación de esta guía que se está desarrollando por parte de diferentes organizaciones para la inclusión del personal investigador con discapacidad. Y sí, la verdad es que tenemos el privilegio de tener hoy aquí con nosotros a Carmen Lafuente, que va a intervenir dos veces, ¿no? Esta vez nos va a ayudar a presentar la guía que estamos preparando desde SIG, la Fundación 11 y la Fundación de Derecho y Discapacidad. Muchísimas gracias a Laura y a Estrella por invitarme y bueno, el privilegio es mío por poder presentar esta guía, que yo creo que es pues, el resultado más práctico del estudio que ha estado comentando hasta ahora Estrella, y la verdad es que bueno, yo personalmente la veo muy útil porque a lo mejor hay muchas personas con discapacidad que quieren intentar empezar una carrera científica, ya hablando desde el mismo, desde los grados, no una carrera investigadora, y no se atreve, o luego, por ejemplo, realiza el grado y no continúa con la carrera investigadora por falta de conocimiento, por falta de información o bueno, porque no recibe los apoyos necesarios. Entonces, pues el objetivo de esta guía, que es dotar de protocolos de atención y actuación para tanto los alumnos como los investigadores con discapacidad y también los profesores, yo creo que es bastante importante.
Como bien ha comentado Laura, aunque ellas dos son las que inician esta guía y las que realmente la están redactando, estamos también colaborando Fundación 11, Fundación Derecho y Discapacidad y la Red PDI. Y bueno, y desde la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC también hemos puesto un poco nuestro granito de arena, hemos contactado con algunos investigadores del CSIC con discapacidad que han realizado algunos comentarios, yo creo que también bastante interesantes. Entonces, como podéis ver, se estructura en 5 puntos, de los cuales bueno, yo veo bastante importante, por ejemplo, el 2, y me gusta mucho el 2.1, esa pregunta, ¿no?, de ¿puedo ser autónomo? Es importante, porque yo creo que es una pregunta que todas las personas con discapacidad nos hacemos a la hora de iniciar una investigación o incluso a la hora de empezar a estudiar una carrera científica. ¿Podré ser autónoma cuando salga al mundo laboral? ¿Podré tener una línea de investigación propia? Así que creo que es muy interesante. Y luego el 2.2 sobre las barreras a las que nos podemos enfrentar. Primero hay que conocer las barreras para luego poder salvarlas. Así que también es un punto importante. El de las convocatorias, que lo ha comentado Estrella, es cierto que para todas las convocatorias, como han dicho, existe el 7% de las plazas tiene que estar reservado al cupo de discapacidad, pero yo no sé si es muchas veces por el desconocimiento de que ese cupo de discapacidad existe, como ha mencionado antes Estrella, o qué es lo que ocurre, que realmente nunca se llega a cubrir ese 7%. Entonces, bueno, creo que hay que hacer un gran trabajo en eso para que al final todas las plazas de personal con discapacidad estén cubiertas. Y bueno, yo creo que ya no solo deberíamos hablar de convocatorias a becas o a plazas de función pública, sino también a convocatorias, por ejemplo, de proyectos, que tengamos que haya igualdad a la hora de obtener un proyecto. Y el de la adaptación de las pruebas selectivas también es interesante, porque bueno, creo que todos deberíamos estar informados sobre los derechos que tenemos a la hora de enfrentarnos a una prueba. Existe la Ley de Ajustes Razonables, que esa nos ampara tanto en las pruebas como luego en la adaptación de nuestro puesto de trabajo. Y bueno, creo que debemos conocerla y debemos pedir todo lo que necesitemos a la hora de enfrentarnos a un examen así. Luego es verdad que también en las pruebas que se realizan por méritos, por currículum, a lo mejor estaría bien que se revisaran los criterios de evaluación de cara a las personas con discapacidad, porque hay veces que las limitaciones no permiten tener el mismo número de artículos, por ejemplo, que una persona sin discapacidad. Pero bueno, eso es algo que se debería ir revisando con el tiempo. Y nada, y finalmente las buenas prácticas, que también es interesante remarcar ese punto, que las cosas se van en buen camino y se están haciendo bien. Así que bueno, este es un poquito el resumen de la guía. Yo espero que esté pronto ya terminada y podamos disfrutar de ella. Bueno, a continuación va a hablar José María Velarde, que es experto en discapacidad con amplia experiencia en recursos humanos, y su trabajo se centra en la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, promoviendo así un entorno laboral diverso, accesible y equitativo. Y José María trabaja en la Fundación 11 y ahora nos va a contar un poco más la labor que hacen. Perfecto, gracias. Lo primero es, para mí hoy es un placer estar aquí, agradecer sobre todo a Laura y a Estrella el contar con nosotros, esa llamada y esos correos y finalmente llegar a esto. Y personalmente hoy me ha costado muchísimo estar aquí, muchísimo, personalmente muchísimo. He llegado corriendo y ahora creo que me voy corriendo también, o sea que perdonad. Pero sí que era muy importante estar hoy aquí, ¿vale? Para Fundación 11 es, como decimos, sobre todo para nuestra dirección, ¿no?, que la dirige Isabel Martínez, es la pata que siempre nos falta, el llegar a las personas con discapacidad que están estudiando, ese paso más a las personas que llegan
a ese tercer grado, a ese doctorado y a iniciar una investigación. Habéis dicho, o sea, yo me lo planteaba, digo, creo que hoy todo lo que hable, y menos mal que he sido de los primeros, se va a cruzar en el mensaje, porque creo que todos venimos en la misma línea, trabajando en la misma línea, que eso es muy bueno. Así que en ese aspecto, pues todo mi apoyo, todo nuestro agradecimiento, ¿no? Y sobre todo comentar que desde Fundación 11 estamos trabajando con la ANECA en un sello de calidad de inclusión de los centros de investigadores, que es un sello que yo creo que puede empezar a sentar bases y a decir que, oye, que este espacio ya no es por derecho o por ley, sino que ya que tenga ese recorrido sin necesidad de pedirlo como tal. Entonces, para nosotros es un hito bastante grande que creo que se va a cerrar en breve, ya estamos casi finalizando el convenio. Así que ese sello de la ANECA será para nosotros muy, muy importante. Y luego, además, comentar que, como decían ahí, ¿no? Nosotros cuando iniciamos todas estas ayudas que tenemos, todos estos programas de becas, siempre es por una petición y muchas veces una petición individual. Hace 9 años llegó un compañero investigador y nos solicitaba una ayuda para poder, como decían aquí, sufragar sobre todo gastos de movilidad y en su caso por discapacidad, ¿no? Entonces, desde Fundación 11 creamos las becas Oportunidad al Talento, de la cual hoy aquí hay algún beneficiario y para nosotros es un orgullo, ¿no?, que también hayan llegado hasta aquí y eso, llevamos ya 9 años intentando cambiar o ayudar, ¿no?, esa parte de ese complemento que es una ayuda económica y sobre todo ya no solo económico, sino también la parte más institucional de esa lucha con las universidades en algún momento o esa firma de convenio, ¿no? Entonces, creamos 2 líneas, una línea de doctorado y otra línea de investigación. La línea de doctorado tiene una ayuda de 12.000 euros y sobre todo la prorrogable, o sea, son 2 años la ayuda y sobre todo lo interesante de esta ayuda es que le permite a la persona dar clases. Cuando firmamos convenio con la universidad, que ahí es donde está nuestra gran pelea, ¿no? Y el hecho de que dé clases abre muchas y tira muchas puertas y derriba muchos mitos muchas veces, ¿no?, de esos ajustes razonables y de que es posible impartir una clase, unas prácticas o la materia que sea, ¿no? No solo la investigación, como muchas veces parece que se queda ahí. Entonces, pues, vamos más allá. Y luego la parte de la línea de investigación, las becas de investigación, son 28.000 euros y en este caso, pues igual, firmamos un contrato ya de investigación con el centro de investigación que nos viene la persona que nos ofrece. Creemos que estas 2 líneas han ayudado mucho y así creo que nos lo reconocen, tanto aparte de Fundación Derecho y Discapacidad, ¿no?, y la red también que tenéis de investigadores jóvenes. Creo que ahí hay un buen caldo de cultivo de personas investigadoras con discapacidad y que vienen con bastante potencia y ya lo voy viendo. Así que para mí la verdad que es un orgullo. Creo que tengo poco más que decir, no quiero tampoco comerme el tiempo de otra persona o decir algo más que le corresponde a otra persona, que seguramente irá por ahí, y agradeceros la invitación y contar con el apoyo de Fundación 11, que para nosotros, como ya os digo, es fundamental la inclusión real de las personas con discapacidad y la universidad o los centros de investigación es otro punto más. Y nosotros estamos totalmente convencidas. De mi dirección ya sabéis que Isabel es una convencida férrea y así lo creemos y así yo también lo soy, ¿no? Y nada más. Os agradezco la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María, por venir hasta aquí y bueno, pues explicarnos todo lo que hacéis en la Fundación 11. De forma online nos acompaña Carmen María Fajardo Martínez. Ella es investigadora del Grupo Discapacidad y Políticas Públicas Discapublic y secretaria académica del programa formativo Incluye e Inserta de la Universidad de Castilla-La Mancha. Uno de los principales objetivos de este programa es proporcionar formación universitaria a jóvenes con discapacidad intelectual enfocada a mejorar su autonomía, su formación
humanística y su preparación laboral. Carmen María es diplomada en Relaciones Laborales y en Gestión y Administración Pública y especialista en Derecho de la Unión Europea y en Inmigración e Interculturalidad. Actualmente es profesora de Educación Secundaria Interina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, perteneciente a la especialidad de Formación y Orientación Laboral. Se encuentra realizando la tesis doctoral con la temática El derecho a la educación superior para las personas con discapacidad intelectual desde el prisma de la economía del bien común. Y actualmente es miembro de 2 proyectos de investigación y cuenta con diversas publicaciones de gran impacto. Carmen María, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días a todos. Disculpad. En primer lugar, agradeceros muchísimo la invitación a esta jornada, que me parece muy, muy apropiada, excelente. Y bueno, pues yo quería daros, voy a poner una presentación, ¿vale? Voy a compartir una presentación con todos vosotros. Bueno, es muy breve la intervención, por lo tanto voy a ver si lo puedo resumir todo lo que quiero contar. Y quería, en primer lugar, bueno, pues hablar de 2 versiones sobre cómo ha impactado la discapacidad en toda mi vida. Voy a empezar por la versión menos agradable y finalizaré con bueno, pues un hito muy importante para mí, que es, como habéis comentado, el poder incluir en la Universidad de Castilla-La Mancha al alumnado con discapacidad intelectual. Bueno, en primer lugar, vais a ver aquí un breve recorrido por mi vida tanto académica como profesional, porque bueno, mi discapacidad es discapacidad congénita, es discapacidad visual, yo tengo un 48% de discapacidad visual. Actualmente estoy en vías de revisión porque pues es una discapacidad degenerativa. Tengo pues problemas de córnea, de degeneración macular, muy baja visión, tengo miopía magna, bueno, en realidad bastante problema desde muy temprana edad. Entonces, bueno, quería dar, como digo, una versión un poquito más negativa de la discapacidad, de los obstáculos a los que yo me he ido enfrentando, a pesar de que en algunos momentos ya había normativa suficiente para que no tuviésemos que enfrentarnos a esos obstáculos, como digo. Mi vida estudiante comenzó en el 72 y todavía estoy en ello, porque creo que pues para mí ha sido un logro poder seguir estudiando. De hecho, cuando yo tenía muy poquitos años, 18 años, me comentaron que no podía seguir estudiando y, como digo, todavía estoy realizando la tesis doctoral. Pienso acabarlo en este curso académico, si puede ser. Pero bueno, desde 1972 hasta nuestros días, como digo, ha avanzado mucho tanto la normativa como todo el tema de adaptaciones y ajustes razonables de la discapacidad, pero en mi caso pues no ha sido así. Ni en la etapa de estudiante, ni en la etapa de opositora, ni en la etapa de personal de administración y servicios, que he sido 18 años en la Universidad de Castilla-La Mancha, ni en la etapa investigadora en la que me encuentro actualmente, no se me ha adaptado nunca nada para que yo pudiera tener las mismas oportunidades. Yo he pedido en varias ocasiones adaptaciones, por ejemplo, en la etapa de personal de administración y servicios, en el año 2008, pedí mi adaptación al puesto de trabajo y no se me contempló. Tuvo que ser por iniciativa propia, bueno, pues llamar a centros, al CEAPAT, al INSERSO, a Madrid, para que pues, de alguna manera me hicieran una evaluación al puesto de trabajo y mis características para que ese informe pudiera avalar de alguna manera el poder darme alguna adaptación. Me hicieron el informe en 2009 y solamente, bueno, pues solicité una pantalla mayor para que yo pudiera trabajar con pues, un ajuste. Pero hubo pues problemas porque nadie se hacía cargo de ese gasto. Bueno, no os quiero aburrir con este tema, quiero decir que, que ha sido
un camino muy duro de recorrer tanto en mi vida, como digo, de estudiante como de profesional ya en la universidad. Y solamente en la etapa investigadora, que es, como digo, en la que me encuentro, he estado colaborando desde el 2005 en proyectos de investigación, pero actualmente sí que soy ya miembro del grupo de discapacidad y políticas públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde bueno, pues hay muchísimos años trabajando en esta temática, pues justamente para evitar estos obstáculos y hacer la vida más agradable a todo el personal y a los estudiantes que se encuentren en este caso en la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy, como ha comentado Estrella, docente de secundaria y voy compatibilizando ambos roles, ambas profesiones, y debo decir que para la docencia, para ser docente de secundaria, sí que accedí por turno de discapacidad, por el grupo de discapacidad. Cuando accedí a la Universidad de Castilla-La Mancha, la universidad no tenía cupo de discapacidad, aunque ya era obligatorio, pero no lo tenía contemplado. Y para docente que accedí en el 2010, hice las pruebas en el 2010, sí que ya pude acceder a ese cupo de discapacidad. Ya logré un pasito más y, por supuesto, se siente uno mucho más, se siente más normalizado. Hay una adaptación en la que, bueno, pues por una normativa, es una normativa del 2006, no es muy reciente, pero bueno, ya existía cuando yo era trabajadora de la Universidad de Castilla-La Mancha y nunca se puso en práctica. Entonces, quiero decir que, bueno, pues ha habido momentos más tristes, pero bueno, ahora mismo tengo una situación un poquito mejor con respecto a la discapacidad, me ha costado mucho comprender el por qué hemos tenido estos rechazos durante varias etapas, pero bueno, vamos sobrellevando. Avalo lo que decía Estrella en las encuestas, pues que evidentemente tenemos que, pues, cada uno de nosotros sobrevivir a esos obstáculos como podemos en algunos momentos y armarnos de valor y decir bueno, que valemos. ¿Por qué no? Bueno, no quiero robar mucho tiempo y solamente decir que, bueno, pues en la etapa, como digo, investigadora, en estos momentos estoy haciendo la tesis doctoral y tampoco durante los años, que llevo ya pues 8 años haciendo la tesis doctoral, se han puesto en contacto conmigo para ver qué necesidades, qué apoyos necesito. Es increíble porque ya pues, en estos años la normativa ha avanzado muchísimo. Como veis, pues a partir de, bueno, pues se puede partir de la normativa incluso de 1995, cuando nosotros nos enfrentamos al mundo laboral. Bueno, pues hay una ley muy importante, es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que siempre tiene en un artículo especial a personas con discapacidad, ¿vale? Personas con, bueno, pues sensibles, que le llama la ley. Quiero decir, desde 1995, incluso desde nuestra Constitución, ya hacen referencia a bueno, pues que de alguna manera tienen que pensar en las personas con discapacidad y darnos el apoyo necesario. No ha sido así en mi caso, pero bueno, pues eso me ha hecho pensar en algunos momentos en que, ¿no?, que la vida sigue, que tenemos que apostar porque se va a solucionar todo. Y en la etapa de investigación, pues ya empiezo a conseguir lo que no he conseguido para mí, empiezo a conseguir para otras personas con discapacidad, como es para las personas con discapacidad intelectual, que es, bueno, pues otro colectivo más invisible, si cabe, que los demás dentro del mundo de la discapacidad. Y es los últimos logros que estoy consiguiendo, pues, de mi investigación. Estos logros pues me han dado la vida en relación con la discapacidad. Por eso digo que quería empezar diciendo pues, el aspecto más negativo de mi experiencia con relación a la discapacidad, y voy a terminar con una experiencia muy grata, que es bueno, pues,
El proyecto incluye Inserta UCLM, es un proyecto que nace de mi experiencia como docente en un instituto de Albacete, en el que, pues mientras voy realizando ambas profesiones, tanto la de docente como de investigadora, pues conozco a un grupo de alumnos con discapacidad intelectual que está realizando un ciclo formativo adaptado. Me parece muy brillante la iniciativa de secundaria y me dirijo a ellos pues, para conocerles, para ver las inquietudes. Y pues simplemente al saber una de las alumnas que yo venía de la Universidad de Castilla-La Mancha también, pues me comenta que por qué ellos no pueden acceder a estudiar en la Universidad de Castilla-La Mancha, que también querían saber lo que es la universidad. Pues eso me hace despertar de una manera brutal y decidir que quería por todos los medios conseguir que eso fuese posible. Me pongo pues, a elaborar un proyecto y a mirar otras iniciativas, a investigar sobre qué iniciativas había en la misma línea. Y pues veo que hay una iniciativa pionera en España, que es PRODIS, que es un proyecto formativo también para alumnos con discapacidad intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid. Me pongo en contacto con su directora, con Lola Izurquiza, y ella pues me facilita mucha información, me dice cómo lo llevan a cabo, qué metodología utilizan, y rápidamente pues me pongo también en contacto con la Fundación 11. Esto ocurre en el año 2016, en el curso académico 2016-2017, y la Fundación 11, pues me comenta que están haciendo lo posible por sacar una convocatoria en esa línea. Pues esperamos la convocatoria y pues accedemos a ella competitivamente con el resto de universidades, y en el año 2017, en el curso académico 2017-2018, se pone ya en funcionamiento en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un proyecto muy bonito, es una iniciativa que creo que merece la pena pues nombrar en cualquier momento, porque no solo es reconocido por mi parte, por supuesto, sino que se reconoce a nivel institucional muchísimo. Los docentes que imparten en este programa están encantados, nos comentan que es una de las iniciativas mejores que ha dado lugar en la Universidad de Castilla-La Mancha, que son alumnos excelentes. Todos son muy buenas palabras. Y me gustaría pues dar a conocer cómo lo hemos hecho posible, qué metodología utilizamos, para pues terminar con buena sensación, porque se puede, porque podemos lograr todo lo que nos propongamos en materia de discapacidad, y es muy bueno este tipo de jornadas para sensibilizar a la comunidad, sensibilizar y decir que somos igual de válidos que otras personas, contribuimos como cualquier ciudadano, y pues el ajuste necesario, los apoyos, todo se nos tiene que facilitar, porque además lo dice la normativa, no porque pidamos cosas imposibles. Tenía razón cuando habéis comentado la guía, pues es necesario sensibilizar, es necesario informar, es necesario formar tanto a docentes, a tutores de tesis doctorales, porque hay mucho desconocimiento. Y no solo son peticiones a título personal, sino que es que desde el momento que nosotros nos matriculamos para realizar la tesis doctoral, si tenemos acreditada la discapacidad, el grado de discapacidad, tendremos tasas académicas exentas. O sea, solamente tenemos un pago, que es las tasas administrativas. Pues desde ese momento se debería de articular un protocolo o de activar un protocolo en el que, pues, por ejemplo, en la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos un servicio que es el servicio de atención y apoyo al estudiante con discapacidad, y es ese servicio el que tendría que hacer ese protocolo y activar, ponerse en contacto con ese estudiante que ya ha acreditado su discapacidad, y pues informar de todas las ayudas que puede percibir, y pues
contribuir a preguntar qué necesita, ¿vale? No ser nosotros siempre pues el que pide, que parece que pedimos muchísimo, y no es así, pedimos lo que necesitamos, pero que debería ser al revés. La institución se tiene que poner al servicio del ciudadano, el alumno, el personal que trabaja en la institución. No somos nosotros quienes tenemos que pedir, es la institución la que se tiene que adaptar. Por lo tanto, pues creo que estas jornadas son muy buenas para sensibilizar y seguir diciendo que se puede, pero que las instituciones tienen que ponerse las pilas en este sentido. Bueno, esta iniciativa, este programa está cofinanciado por la Fundación 11 y por el Fondo Social Europeo y pues tiene dos objetivos, ya lo ha comentado Estrella, que es, como su nombre indica, incluir a alumnos con discapacidad intelectual en un entorno universitario y ofrecerles toda la formación para una buena inserción laboral en igualdad de condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues desde el primer momento los alumnos, los estudiantes están en contacto con los programas de mentoría y hay un seguimiento durante 2 cursos académicos hasta que se gradúan. Se gradúan inclusivamente también con alumnos de la Facultad de Educación y de la Facultad de Derecho, que son las 2 facultades que colaboran plenamente en este programa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizando, por supuesto, el diseño universal del aprendizaje, es fundamental. Y en ese diseño universal del aprendizaje, pues las metodologías más importantes que utilizamos es la lectura fácil, mapas conceptuales, el currículum multinivel, es decir, utilizamos todo lo que está a nuestro alcance para poder facilitar lo máximo posible las enseñanzas a este colectivo. Se sienten súper a gusto, así nos lo demuestran y, bueno, pues lo puede también decir Estrella porque ha participado la semana pasada, este miércoles estuvo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Albacete, invitada para dar un curso, un taller de investigación y marketing y tuvo la oportunidad de conocer a este estudiantado y trabajar en grupo con ellos. Este programa facilita la oportunidad también de realizar talleres profesionalizantes con profesionales del mundo laboral, tanto de administración pública como de empresas privadas, como es el Corte Inglés, empresas del Parque Científico Tecnológico de Castilla-La Mancha. Es decir, implicamos a cuanto más, tanto empresas como profesionales de cualquier institución, mejor. Porque es la única manera de que sepan que hay potencial y sepan que se puede trabajar en igualdad de oportunidades y de la misma manera que con otros profesionales, que otros estudiantes que no tengan discapacidad, eso sí, con ajustes y apoyos, todo lo que necesiten. Y la única manera para que sea una formación inclusiva, donde sea beneficiosa tanto para la Universidad de Castilla-La Mancha como para las empresas. El clima laboral es excelente y así se refleja cuando van a hacer las prácticas. Están encantadísimos tanto en la propia universidad que hacen las prácticas como en instituciones externas como en las empresas. Y bueno, pues creo que es una de las mejores iniciativas que se están poniendo en práctica. Eso sí, con la ayuda, por supuesto, como he comentado, económica y logística en muchos de los casos, de la Fundación 11 y del Fondo Social Europeo. Y bueno, quería terminar pues agradeciendo a todas las empresas, a todas las entidades que colaboran con este proyecto y, por supuesto, a la Academia Joven, que me ha dado la oportunidad de hablar de este programa y de la satisfacción personal que me ha producido pues poderlo poner en práctica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Creo que es una buena práctica que se puede extrapolar a cualquier entorno y decir que ánimo,
que un investigador puede tener igualdad de oportunidades, porque bueno, está costando, estos avances bueno, pues, llegan, pero tenemos que implicar a todas las instituciones para que se haga posible, si no, imposible. Muchísimas gracias y nada, pues sigo pendiente de vuestra iniciativa. Muchas gracias, Carmen, por tu testimonio. Ha sido realmente inspirador para cada uno de nosotros que te ha escuchado. Y a título personal, muchas gracias por la invitación. Para mí fue una experiencia inolvidable estar con los alumnos, súper gratificante. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy con tu testimonio. A continuación tenemos el placer de contar con la presencia de Justo López Sarrión. Justo ha tenido una formación de licenciatura y doctorado en Ciencias Físicas con una calificación media superior al sobresaliente. Ha realizado estancias de investigación en España y en el extranjero por un periodo de 7 años, donde ha trabajado con investigadores de reconocido prestigio y ha publicado una treintena de artículos en revistas internacionales de alto impacto. Laboralmente ha trabajado durante 12 años como profesor equivalente a profesor titular en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad Nacional de Colombia. Ha liderado y colaborado tanto en proyectos de investigación como de extensión. Recientemente regresó a España con una beca de oportunidad al talento de la Fundación 11 para realizar una estancia postdoctoral en la Universidad de Valladolid por 2 años. Y tiene un contrato de investigación María Zambrano en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, donde está trabajando actualmente. Justo, muchas gracias por venir hasta aquí. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a la Academia Joven por invitarme, a ti, a Laura y a Estrella. También a la Fundación 11 por estar aquí y bueno, por los colaboradores. Y nada, y por este estudio, que creo que es muy necesario, este tipo de estudios y eventos para poder romper una barrera más, ¿no?, en el mundo de la discapacidad. Me han invitado aquí para hablar sobre mi experiencia vital, tanto en la investigación como en la discapacidad. En la investigación soy teórico, soy físico teórico, y en la discapacidad soy experimental, por así decirlo. A ver, yo tengo una retinosis pigmentaria, que es una enfermedad de la retina, que es genética. Me la diagnosticaron a los 18 años y a partir de ahí empecé a perder visión rápidamente, justo cuando empecé la carrera. Y a los pocos años pues quedé prácticamente ciego. Yo desde niño, mi sueño era ser físico, ser científico en el mundo de la física y bueno, pues a pesar de lo que me sobrevino, pude terminar la carrera con una, bueno, ya lo ha explicado Estrella, con excelente nota. Luego conseguí una beca FPU para hacer el doctorado. Tengo que decir que en este punto, después del esfuerzo y el sacrificio que me supuso realizar la carrera en las condiciones que lo hice, y tratando de sacarlo a máxima nota siempre, pues quedé, como uno puede quedar en esos casos, pues bastante mal, entre comillas, y me dio un poco de miedo, a pesar de que tenía esta beca FPU para hacer el doctorado donde quisiera, el miedo a veces puede más. Bueno, entonces esa fue mi experiencia. Hice el doctorado allí en la Universidad de Zaragoza, muy contento en todo caso, pero a la hora de terminar la tesis, pues decidí que me tenía que marchar, porque, bueno, tenía que seguir mi carrera investigadora y tenía que conocer sitios, centros importantes y demás. Y bueno, conseguí una beca Fulbright de postdoc en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Allí estuve haciendo mis investigaciones sobre geometría no conmutativa y bueno,
gravedad cuántica, etc. Allí conocí a grandes científicos, como varias veces candidato a premio Nobel Stephen Adler. Tuve la oportunidad de debatir y bueno, conversar como digo, con grandes científicos del área. Para mí fue una experiencia pues, increíble, pero justo en esos años bueno, se sobrevino la crisis financiera del 2008, 2010, y me pasó lo que nos pasó a muchos investigadores que estábamos en el extranjero. Tuvimos que buscar la vida. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de conseguir una plaza de profesor titular en la Universidad de Santiago de Chile, donde tenía colaboradores y bueno, era un posible camino. Estuve varios años, 6 años, dando clases, haciendo investigación. Luego me fui a la Universidad Nacional de Colombia, en una posición parecida. Y en todos estos años, son como del orden de 15 años fuera, en extranjero, con la discapacidad visual, o sea, con una ceguera total, cambiando de ciudad cada cierto tiempo. No son ciudades fáciles, ni Nueva York, ni Santiago, ni Bogotá, pero bueno, el amor ¿no? a la ciencia, ¿no? En todo ese tiempo he intentado volver a España. La situación era muy complicada, entiendo, y bueno, no es fácil. Además, uno está afuera y no sabe lo que está pasando. Digamos qué camino tiene que uno seguir. O sea, esto de las acreditaciones, estos rollos, ¿no? Que todos los que vayan a hacer la carrera investigadora van a tener que pasar por eso. Bueno, en fin, sin embargo, bueno, gracias a la Fundación 11 encontré que tenían estas becas que estaban dando para investigadores con discapacidad, y a eso me agarré como un clavo ardiendo y pude volver a España gracias a la Fundación 11. Realmente ha sido está siendo una grandísima ayuda para la gente que, bueno, como yo, tenemos una discapacidad que realmente es una limitación para muchas cosas, pero que queremos seguir viviendo y trabajando en este mundo de la investigación. Bueno, y bueno, y finalmente termino esta beca y ahora mismo soy investigador María Zambrano en el Instituto de Ciencias del Cosmos de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, y ahí es donde estoy ahora. Bueno, entonces, decir que bueno, he pasado por las distintas etapas, digamos, de la carrera investigadora, y bueno, primero creo que es muy importante el tema de realizar protocolos, hacer estudios, porque ni siquiera uno, el mismo discapacitado, es consciente de lo que ni lo que le pasa, ni lo que tiene a su disposición o lo que no tiene a su disposición. Entonces, ese es el primer punto. Luego está, bueno, aparte de los obstáculos físicos, digamos, cuando va a un congreso, pues o hay pósters o hay presentaciones en transparencias que evidentemente uno no las ve. Yo no he visto, ni siquiera he visto tampoco en ningún congreso de física, por lo menos, alguien que esté diciendo no sé, pues lo que está diciendo el ponente en signos de, no sé, ¿cómo se dice? Sordomudos, por ejemplo. Mucho menos van a pasar las transparencias en braille. Bueno, a la hora de investigar, pues te toca leer mucha documentación. En mi área es mucha documentación matemática. Bueno, hay pocas adaptaciones, digamos, que salgan de los centros de investigación o de las universidades o de las mismas editoriales, las revistas, que tengan material adaptado. Eso es un gran problema
para nosotros. Y también, y es algo que últimamente estoy viviendo, hay un prejuicio muy grande en las universidades, no, por supuesto no en todas, pero en muchas universidades, en concreto, bueno, donde estoy ahora, creo que es, ya que me dais la oportunidad de hablar de mi experiencia, es una de las peores experiencias que estoy teniendo. Yo he dado clases, como he explicado, como profesor titular en pregrado, posgrado, he dirigido tesis, y resulta que este contrato María Zambrano nos permite dar clases, que lo ha explicado antes María Velarde. Es muy importante para este tema de las acreditaciones, que para poder conseguir un trabajo estable, te tienes que acreditar con ciertas, bueno, en ANECA, pero también están las acreditaciones de investigación, R3 y tal. Y bueno, te piden eso, horas de clase. Yo tengo un montón de horas, pero como las he dado fuera de la Comunidad Europea, pues no, por ejemplo, no te cuentan, ¿no? Pero bueno, necesito. A todos los María Zambrano se les ha dado clases, se les ha dado la posibilidad de dar clases, pero a mí, por ser ciego, no. Simplemente no me la han dado porque, bueno, primero pusieron excusas y luego me confesaron que es que hay prejuicios. Los profesores, la Junta de Estudios tenía prejuicios, que no sabían cómo podía dar una clase de matemáticas, bueno, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, me tienen restringida la entrada, ¿no? al edificio, horarios no habituales. A veces uno tiene una conferencia, yo tengo colaboradores en Chile, en Estados Unidos, en Rusia, entonces si tengo que hablar con ellos a una hora que no es, o un día que aquí es festivo, pues me toca ir a la universidad porque la conexión es robusta, porque etcétera. O tengo que acceder a una base de datos que solamente se puede acceder desde la universidad. Bueno, pues eso es lo normal. Uno tiene una autorización para entrar, pero bueno, yo por ser ciego no me dan la autorización porque les parece un riesgo excesivo, a pesar de que obviamente he pasado, ¿no? Todas las, ¿cómo se dice? Tenemos todos los simulacros. Me han asignado tutores. Yo tengo ya una edad, sé moverme solo, conozco bien la universidad, la facultad, y me han asignado tutores que son compañeros míos que están alrededor para que estén pendientes de mí por si un accidente. Quiero decir, con todo esto, lo que quiero decir es que hay mucho prejuicio. Está muy bien que, claro, que se preocupen, las universidades sobre todo se preocupen de la discapacidad en el tema de los estudiantes, pero abandonan completamente el tema de los investigadores y demás. Y eso yo creo que eso es un engaño, porque si tú facilitas que un estudiante pueda hacer su carrera, un estudiante con discapacidad pueda hacer su carrera, terminar, y luego no le das la posibilidad de tener un apoyo, digamos, después, en la carrera posterior, pues entonces, ¿qué hacen con nosotros? O sea, ¿qué hacemos? Nos pedimos no sé, la incapacidad absoluta y cobramos no sé. Me parece que es una cosa por eso es importante este tipo creo que es muy importante este tipo de estudios bueno, y de concienciación, ahora que estamos en un centro del CSIC. Para gente, bueno, pues hay gente que está, bueno, bueno, que vean que creo que hay gente que podemos aportar en la investigación y que tenemos unas necesidades y que aportamos cosas que muchas veces son incluso más valiosas, que, no sé, o lo miramos desde otro punto de vista. No sé si yo creo que no me quiero extender más. Iba a hablar de mi investigación, pero creo que siendo de física teórica voy a volver al personal, así que yo creo que, bueno, es más o menos un poco mi visión y mi experiencia de vida.
Muchas gracias por tu intervención, porque creemos que ha sido una lección de vida, de superación, y creo que a todos se nos ha puesto el vello de punta pues, escuchando tu experiencia. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, y ahora es mi turno, ¿no? Y estoy muy orgullosa de poder presentar a una de nuestras futuras investigadoras. Ha llegado corriendo, ha tenido hoy todos los problemas que pueden haber para los trenes, pero bueno, a pesar de encontrarse con estos obstáculos, os presento a Camino Robles. Ella empezó sus estudios universitarios cursando el grado en Biología y actualmente está finalizando el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Miguel Hernández, del Campus Politécnico de Orihuela. Además, ella es técnico en cocina y gastronomía y técnico superior en procesamiento y calidad en la industria alimentaria, habiendo trabajado en todos los ámbitos. Muy bien, pues cuando quieras, Camino. Muchas gracias, Laura, sobre todo buenos días. Gracias por invitarme y por plasmar y contarnos un poco mi experiencia. Yo sí que es verdad que la experiencia que os voy a contar es más una experiencia de vida, más laboral, porque todavía en investigación estoy en proceso. Así que voy a tratar 4 puntos que para mí han sido importantes a lo largo de mi vida. Y para empezar os voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido mi trayectoria de vida. Digo breve porque, aunque soy joven, he tenido bastante vida. Como decía Laura, cuando tenía 18 años empecé a estudiar en la Universidad de Salamanca, Biología, pero llegó la crisis económica y tuve que dejar de estudiar y ponerme a trabajar. Y empecé precisamente a trabajar en cocina, trabajando siempre y estudiando a la vez. Fui jefa de cocina durante 5 o 6 años en un restaurante, hasta que me diagnosticaron una malformación en la rodilla. Yo tengo una discapacidad física. Actualmente estoy bastante bien, pero en ese momento tuvieron que operarme. Las 2 operaciones salieron muy mal y me pasé casi 2 años de mi vida sin poder andar, sobre todo porque tenía dolores muy fuertes. Y es en ese momento cuando por segunda vez en tu vida te replanteas que tienes que volver a cambiar todo. En mi caso, yo tenía muy claro que quería seguir con mis estudios de biología. Me veía incapaz de poder hacer una carrera trabajando y por eso decidí hacer el módulo superior de calidad alimentaria. Y este es uno de los puntos que quiero tratar. Y es cuando tienes 27 años, te conceden una incapacidad permanente total, te reconocen un grado de discapacidad de un 33% y dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? En mi caso yo decidí estudiar, pero yo no tenía ni idea de todas las ayudas que había por medio. No sabía que había exención de pago de matrícula, por ejemplo, en la universidad, y no sabía que había becas para mí, ¿no? Entonces, como decía justo Carmen, me parece que hay que visibilizar todavía más que existe eso. Es verdad que estoy hablando de hace hace unos cuantos años, pero es que me parece primordial. Igual que cuando me dieron la pensión, te dan un folleto de pensionista en el que te dicen, sí, bueno, el que te informan de los beneficios que tienes por ser precisamente pensionista. Y yo creo que debería haber una persona o un organismo de orientación que también te ayude a reenfocar otra vez tu vida. ¿Qué es lo que puedes hacer partiendo de que tienes ahora mismo esta condición, en mi caso, esta discapacidad física? Y que te informen de todo lo que hay y que te alienten a estudiar. Porque creo que estudiar, el conocimiento también implica que puedas dedicarte a otras cosas que antes no podías hacerlo, pero que ahora con tu discapacidad podrías. Y me parece ese el punto más importante y que a mí me hubiera gustado que me hubieran informado porque desconocía completamente ello. Luego, a nivel laboral, es cierto que después de la discapacidad he tenido la suerte de estar trabajando en sitios que me han adaptado el trabajo. Y por eso creo fundamental que cuando tú llegas a una empresa, a una institución, sea académica o no, es necesario que la empresa se informe sobre cuáles son tus patologías, cuáles son tus problemas, que tú informes también de ellos y no solo eso, sino que todos tus compañeros sean conscientes
e informados de qué patología tienes y qué limitaciones tienes. Por ejemplo, en mi caso, aunque estoy de pie ahora, no puedo estar, por ejemplo, de pie más de una hora, normalmente también depende del día. No puedo bajar escaleras, no puedo correr mucho, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que tus compañeros sepan eso. Yo, por ejemplo, estando aquí en el CSIC, hice las prácticas el año pasado, he tenido ese apoyo y lo agradezco. He trabajado también en un herbolario precisamente y me adaptaron el trabajo, me puse un taburete, mi jefa me decía siéntate las veces que sea necesario. He trabajado en laboratorios en los que me adaptaron para estar casi siempre sentada. Pues en ese sentido he tenido suerte. Luego también quería agradecer a mi universidad porque han hecho una labor estupenda. Precisamente cuando tú te matriculas en un grado, por cierto, yo pertenezco a la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es la Universidad de Alicante, pero bueno, da igual. Pero por si me están viendo lo que sea, que lo quería agradecer, porque cuando tú, por ejemplo, te matriculas de una carrera, das a una casilla de que tienes una discapacidad, el grado que sea, y automáticamente la universidad te mete en el cupo de la unidad de discapacitados, y entonces ellos se comunican contigo y empiezan a mandarte pues, correos informándote sobre becas o demás ayudas que puedes tener. Y en mi caso, gracias a eso, conseguí la beca de prácticas remuneradas de la ONCE, la CRUE, y por eso el verano pasado estuve aquí y vuelvo este verano. Entonces quería agradecerles esa labor, que me parece súper importante. Y por último, sí que quiero decir que me ha pasado, también es verdad que el caso de mi discapacidad me pasó con 27 años, pero por ejemplo en organismos como, bueno, en la ONCE hay una beca de idiomas que tiene un límite de edad de 29 años. También lo hay para la EFSA, lo hay para la FAO, en la que el límite de edad para hacer prácticas está en 29, 30 años, y no sé el por qué. Porque en mi caso no he tenido la oportunidad ni de estudiar en su momento y luego con la discapacidad, y no entiendo por qué yo no puedo acceder a esas becas por la edad. Y me gustaría también plasmar eso. Muchísimas gracias, Camilo. Y ahora, pues también estamos muy contentos, bueno, estamos la Estrella y yo muy contentas de tener a Daniela Corrales Benedetti, muchos la conocéis porque está haciendo aquí la tesis. Daniela es microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y realizó el máster en investigación en biología molecular, celular y genética de la Universidad de Valencia, realizando el trabajo de fin de máster en el grupo de bacterias lácticas y probióticos del Instituto de Agroquímica y Tecnologías de Alimentos. En este tiempo estudió la captación de arsénico por parte de bacterias lácticas. Posteriormente trabajó en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas en Bogotá, Colombia, en el aislamiento e identificación de microorganismos del Amazonas colombiano. Actualmente se encuentra en el segundo año del doctorado en biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y realiza sus investigaciones en el grupo de bacterias lácticas y probióticos del IATA, las cuales se centran en el estudio del metabolismo del fosfato en bacterias lácticas y su implicación en la funcionalidad. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por tenerme en cuenta para esta charla. Bueno, soy Daniela y soy de Colombia y además tengo una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, que se conoce como huesos de cristal. Y bueno, la característica principal de la enfermedad es que cuando estás en tu niñez y adolescencia eres propensa a tener pues muchas fracturas, y pues eso me pasó a mí. Cuando estuve pequeña tuve varias fracturas que me hicieron pues limitar mi movilidad física, así que desde muy pequeña, que no me acuerdo, uso muletas, o sea, no me acuerdo de mí sin muletas, que son parte de mí, son otras piernas para mí. Entonces, pues nunca he sentido esa discapacidad en mí, porque de pequeña, en mi familia, mis amigos de toda la vida, todos, esta es mi vida. O sea, soy así y nunca me han limitado para nada, ni mis padres, nada. Bueno, claro, yo vivía con mis padres toda mi vida cuando estaba en el colegio. Cuando terminé el colegio, vivíamos en una ciudad pequeña, donde el colegio era pequeño, yo tenía una vida que estaba adaptada a mí. Pero cuando terminé el colegio decidí que quería estudiar en la capital de Colombia, que es Bogotá, una ciudad que es muy grande,
muy complicada la movilidad, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos. Es muy complicada. Además está en una parte que es montañosa, entonces hay partes donde el terreno es de montaña y mi universidad está ubicada ahí, en esa parte. Por lo tanto, había muchas escaleras en el campus es muy grande. También una de las primeras universidades de Colombia, entonces muy antigua, y hay algunos edificios que en ese momento no sé ahora, porque no he vuelto, no tenían ascensor, y mis clases la mayoría eran en esos edificios. Y pues nada, yo sabía cómo era la universidad porque la conocía, tenía primos que habían estudiado allí, pero pues es una de las mejores universidades en ciencias en Colombia, y yo quería ser investigadora. Y en el colegio siempre me gustó la ciencia, y pues eso era lo que quería. Mis padres sí me dijeron, como sabes dónde te vas a meter, la universidad, la ciudad, pero ellos nunca me han limitado. Yo dije, yo quiero. Y pues me fui, empecé la universidad. Cuando me matriculé, pues nadie me tuvo en cuenta mi discapacidad, nunca me preguntaron nada, yo tampoco lo dije, pero bueno, me vieron cuando me fui a presentar, y claro, cuando vi dónde me tocaban las aulas, eran de un lado al otro, me tocaba salir corriendo, en los edificios que no había ascensor, y yo pues, digamos que me adapté un poco a eso, y seguí pues mi vida normal con mis compañeros, las clases, y ya pasado un mes me di cuenta que ya no podía continuar así porque me estaba agotando físicamente, no estaba rindiendo académicamente, no me estaba yendo pues como bien, y tuve incapacidades, duré un mes sin ir a clase porque no podía. Pues nada, ya mis padres me dijeron tienes que hablar y decirlo. Pero claro, yo en ese momento pues era un poco más joven. Y en ese momento pensaba, claro, no quiero ahora en medio del semestre como moverle y cambiarle todo a mis compañeros, a los profesores. Y me daba como la cosa de que te van a rechazar y que por ti lo van a mover. Y pues nada, pues al final hablé, me cambiaron todo, y en los restos de años pues ya me tenían en cuenta cada vez que me matriculaba, y pues me adaptaban las aulas. Pero bueno, siento como que a pesar de todo eso aprendí que tengo que hablarlo, porque me puedo topar en un lugar donde no necesite nada, pero puedo estar en un lugar donde sí lo necesite. Entonces siento como que toda esta experiencia aprendí de que es bueno contar mis necesidades, no callarme, no adaptarme yo a eso, sino que ellos se adapten a mí, que todo esté, no solo para mí, para cualquier persona con discapacidad, para todos. O sea, la idea es que todo esté en igualdad de condiciones. No es que para mí me quede mejor, no. Como ellos, lo que yo sentía que yo al cambiar los salones iban a cambiarlo por mí. Desde un principio deberían haberlo tenido en cuenta, y que desde un principio todo sea para todos iguales. Y nada, eso fue. Y cuando vine acá al máster, me di cuenta de lo que estaba comentando ella, que aquí cuando te matriculas, te preguntan, te dan la opción, y eso cuando vine fue como, eso no existe en Colombia. Y de hecho me mandaron un correo diciendo si necesitaba ayuda en algo, y ahora en la Politécnica igual, cuando me matriculé al máster, también lo puse, al doctorado, lo puse. Y también me mandan correos cada rato de eventos de discapacitados, de becas, de todo. Después, para mí fue un choque eso, de cómo aquí está todo también estructurado, la discapacidad como normalizado también, y te tienen mucho en cuenta. Y pues eso fue mi experiencia. Bueno, cuando estaba también en la carrera, que ya estaba terminando, y ya pues decidí que quería seguir en la investigación, y pues también quería irme fuera del país. Y nada, la universidad nos dijo que si querían irse, pues que contactaras tú mismo, buscaras dónde irte, y yo pues eso hice. Busqué en internet, encontré el IATA, buscando en internet leí el instituto, me pareció pues muy interesante todo lo que hacían, y le escribí al que es ahora uno de mis tutores de tesis, que nada, quería que si podía venir a hacer las prácticas. Él me dijo que sí, que todo perfecto. Empecé a hacer el convenio con mi universidad acá,
Y al final, cuando ya estaba todo pues organizado con mi universidad y con el IATA, una de las encargadas de mi universidad me escribió, ya lo último, cuando ya todo estaba listo, solo me faltaba pedir la visa, me dijo que si yo había comentado que tenía una discapacidad, porque ellos tenían que saberlo, y a mí en ese momento me chocó un poco, porque yo no creo que sea necesario yo decirlo, y porque creo que la parte de normalizarlo es que yo no voy por el mundo diciendo tengo una enfermedad, trátame diferente o no, o sea, normalizarlo y me ve así, y para ti no, o sea, yo soy más que una muleta, una discapacidad, una enfermedad, y en ese momento a mí me generó un montón de inseguridades que no las tenía cuando yo decidí empezar ese proceso. Claro, me empezó en mi cabeza, me va a decir que no, porque tengo una discapacidad, porque el laboratorio no está adaptado para mí. Bueno, me hice un rollo en la cabeza. Y nada, al final envié el correo porque la universidad me lo pidió, pero bueno, me sorprendió que mi tutor me dijo que todo estaba adaptado para mí, que no había ningún problema, y bueno, me terminé viniendo. Y, y nada, cuando llegué al IATA, fue como un cambio para mí. O sea, aquí yo no necesito, creo que nunca he pedido que me ajusten nada, ni nada, porque aquí no hay escalones y escaleras, y con eso para mí ya es. Ya yo estaba cansada de subir escaleras y bajar todo el día, y aquí hay 2 ascensores, entonces si se daña uno, hay otro, entonces perfecto. Y nada, y también llegar aquí cuando en el laboratorio, pues yo prácticamente hago todo sola. Si necesito alguna ayuda, porque hay cosas, bueno, que también me conozco y conozco mis necesidades, que sé que no puedo hacer, pido ayuda a mis compañeros, a mis tutores, y pues sí, lo único que tengo un banquito. Cuando no alcanzo algo, me subo y ya está. Y bueno, ahora, pues el doctorado, bueno, ahora que escuché todo lo de la fundación de la ONCE, yo tengo una beca de Colombia, porque en realidad yo quería, pues, yo ya sabía todas las becas de la Fundación de la ONCE para discapacitados, pero claro, al ser de Colombia, aquí no tengo certificado de discapacidad, no tengo una historial clínico aquí, además no soy española, entonces claro, he intentado sacar el certificado y pues lo intenté una vez, me dieron un 20%. Y lo cual yo digo, bueno, pues en ese momento me regresé a Colombia, por eso también, porque yo dije, bueno, aquí no tengo más nada que hacer. Y me fui a Colombia, pero claro, para mí otra vez volver a lo mismo, a subir escaleras a Bogotá, donde no pueda coger el transporte público, no se puede coger, una persona de discapacidad es imposible. Y pues nada, y estando allí me dije que no podía estar ahí. Y me regresé, busqué una beca en Colombia y pues aquí estoy con esa beca. Pero sí, ahora estoy otra vez en los trámites para ver si me pueden dar, me aumentan el certificado. Y pues nada, en resumen, pues yo digo que las discapacidades, más que todo de una enfermedad, un ser muleta o cualquier cosa, para mí el entorno influye mucho, porque digamos, tengo la misma enfermedad, tengo las mismas muletas, soy la misma Daniela, pero yo aquí en Valencia y en el IATA siento que me he desarrollado mucho más de lo que estuve en los 4 años de Bogotá, porque yo, a pesar de que quería hacer muchas cosas, porque yo soy así siempre, entonces siento que él estaba en un entorno en que no podía, o sea, y no era por mí, era porque las condiciones, las estructuras, el ambiente me lo hacían más difícil. En cambio, yo aquí no puedo decir nada malo del IATA, la verdad. Yo ahí hago de todo. Y en Valencia también. Mis papás vinieron y les sorprendió que yo me movía en autobús, en metro, en tranvía, que iba. Porque yo eso no lo hacía en Colombia. Entonces, como que para mí el choque de, de cómo aquí en España, bueno, me imagino que en toda Europa lo tienen como también muy en cuenta para países que todavía nos falta muchísimo más tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Daniela, por contar tu experiencia.
A continuación nos acompaña Carmen Lafuente, que aunque la hemos escuchado antes explicando la guía, creemos que es necesario que nos cuente su testimonio. Carmen Lafuente es graduada en Biología Sanitaria por la Universidad de Alcalá de Henares y ha realizado el Máster de Comunicación Social de la Investigación Científica en la Universidad Internacional de Valencia. Ha colaborado en la adaptación a personas con discapacidad visual de la exposición divulgativa El ojo de la ballena, fruto de la cual nace la publicación del artículo La divulgación científica en una exposición fotográfica sobre el estudio anatómico del ojo de la ballena, adaptada pedagógicamente para personas con discapacidad visual, del que es coautora. En la actualidad posee una plaza de técnico superior en la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC, siendo la persona encargada de coordinar la recién creada Oficina de Ciencia Inclusiva de dicha institución. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Muchas gracias otra vez a vosotras por invitarme. Bueno, yo tengo un glaucoma congénito, lo que me produce que tenga un resto de visión bastante pequeño, pero bueno, aún así coincido con lo que ha comentado Daniela al principio de su exposición, que al final, como naces con ello y siempre ha estado ahí, pues es tu vida, al fin y al cabo. Entonces yo lo veo así, como que es algo de mi vida y que nunca me ha parado para hacer lo que he querido hacer. Entonces a mí siempre me han gustado las ciencias, la verdad, y cuando llegó la hora de decidir qué carrera quería estudiar, pues la de biología sanitaria me gustó mucho, me parecían muy interesantes todas las asignaturas y luego toda pues la salida de la investigación también me gustaba. Entonces decidí ir a por ello. Y la verdad es que, bueno, pues debo decir que la experiencia en la Universidad de Alcalá de Henares ha sido muy buena y muy gratificante. Prácticamente todos los profesores se volcaron un montón, me ayudaron mucho, me adaptaron todo lo que pude necesitar. Ahora voy a comentar algunas de las adaptaciones porque, bueno, creo que es interesante. Solo comentar un caso porque antes en la guía he dicho que era importante la pregunta de ¿puedo ser autónomo en la investigación? Y bueno, a mí me parecía interesante porque a mí me hicieron reflexionar sobre ello en la carrera, una profesora en concreto, que me dijo en unas prácticas, pero tú no puedes ser autónoma en el laboratorio. ¿Cómo voy a aprobarte las prácticas de esta asignatura? Entonces yo le dije que, bueno, que a lo mejor yo necesitaba a alguien o un poco más de ayuda para el tema más práctico del pipeteo o de medidas, pero toda la parte más teórica y de interpretación de resultados no tenía ningún problema y al final nunca estamos solos en un laboratorio, que eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Pero salvando eso, la verdad es que siempre estuve muy arropada por mis compañeros, por mis profesores. De hecho, yo pues, tenía asignaturas, lógicamente, que eran de microscopía. Entonces, lo que hacíamos era acoplar cámaras a los microscopios y lanzábamos la imagen a pantallas y así se podía ver mucho más grande y yo podía verlo bien. El tema de los pipeteos, pues al final también acabé haciéndolos igual que mis compañeros. Bueno, para mí el tema de las micropipetas es algo que me ayuda mucho porque como puedo ver exactamente la medida que quiero pipetear, pues me facilita la verdad que mucho la labor. También he cultivado microorganismos en las clases de microbiología, podía verlos luego con lupas, metía las placas de PETI debajo y los podía ver, o incluso mis profesores, recuerdo una vez que me hicieron un dossier con las fotografías de los resultados de las pruebas de identificación de microorganismos, porque bueno, al final muchas de esas son colorimétricas y yo el tema de los colores lo veo bien, así que para mí no era algo complicado. Y bueno, resumiendo, todo fue muy bien. Bueno, es verdad que quería comentar que al principio también en primero de carrera hubo un profesor que me expresó que, bueno, que era la primera vez que se enfrentaba a una persona con discapacidad, no recuerdo si dijo discapacidad o discapacidad visual,
a la hora de darle clases en la universidad y que realmente estaba asustado y tenía miedo. Y yo solo veo una reacción bastante normal. Si es la primera vez que te enfrentas a algo, no sabes cómo hacerlo. Pero precisamente este profesor, que era el de anatomía humana, luego fue uno de los mejores profesores que he tenido en la carrera. Recuerdo que teníamos prácticas en las que íbamos pues, estudiando lógicamente todo el cuerpo humano, músculos, huesos, nervios también. Y precisamente fue en las prácticas de los nervios espinales, que bueno, son los que vienen de la cabeza hacia más o menos las extremidades superiores. Y yo llegué ese día a casa con todo el cuello pintado, porque el profesor me iba pintando exactamente por dónde iba bajando cada nervio. Entonces, por eso digo que al final, si se quiere, si se tiene voluntad, pues prácticamente todo se puede adaptar. Y esa ha sido mi experiencia en la universidad, como veis, muy buena. Las cosas, bueno, se empezaron a torcer un poco cuando terminé, porque yo decidí presentarme al BIR, que es como el BIR de los médicos, pero para biología, biólogos internos residentes. Me presenté al examen, no tengo nada que decir al respecto de la adaptación del examen, porque la verdad es que todas las facilidades, tuve todas las facilidades. Pedí que es un examen tipo test, que cuando yo lo hice eran 225 preguntas y pedí que se hiciese orales, se me concedió. Y básicamente el problema vino después, lo aprobé. Yo pedí plaza en la especialidad de bioquímica clínica, que a priori yo es la que veía más fácil de adaptar, porque bueno, esto es algo que también quiero remarcar, que las personas con discapacidad somos los primeros que somos conscientes de las limitaciones que podemos tener. Somos los primeros que vamos a decir hasta aquí, y no puedo más, no puedo. Y esta especialidad era la que a mí me parecía más viable. La cogí en el hospital de Bilbao de Basurto, porque era donde quedaba la plaza cuando a mí me tocó el turno de elección. Y ahí empezaron un poco los problemas, porque bueno, me comentaron que yo me presenté unos días antes de tomar posesión, porque bueno, sí creía que debían conocerme antes, saber que iban a tener una persona con discapacidad visual y empezar a organizar las posibles adaptaciones que tuviésemos que realizar. Y cuando hablé con el jefe de servicio, yo le proponía pues todas estas adaptaciones que os he comentado a vosotros, aparte de las nuevas tecnologías que también nos facilitan mucho la vida a las personas con discapacidad. Y todo eran pegas. Todo, no, es que acoplar una cámara a un microscopio va a costar mucho dinero. Es que no tenemos softwares. Los softwares que utilizamos puede que no te los lean los lectores de pantalla. Que bueno, aprovecho y digo que esto está legislado, que todos los softwares que se utilizan en la administración pública tienen que ser accesibles. Y así comenzaron 2 años y medio de lucha burocrática, ya no con el hospital, sino con el Ministerio de Sanidad, porque hubo un momento determinado en el que me llega una notificación a casa en la que pone que me van a denegar la plaza que yo había aprobado, que me había sacado igual que todo el mundo. Entonces, 2 años y medio después, conseguimos que un hospital, el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, aceptara el reto. Encantados, además. Querían ser pioneros en tener un biólogo interno residente con discapacidad visual. Les parecía una iniciativa súper interesante y de hecho pusieron todo a favor, porque me propusieron pasar una semana allí antes de tomar posesión. Me propusieron estar una semana allí pasando por todos los departamentos en los que tendría que pasar a lo largo de los 4 años de residencia, viendo, pues a ver, esto puedes hacerlo, esto no, cómo podemos adaptarlo, tiene solución, no la tiene, bueno, si no la tiene no te preocupes, que buscamos otra manera. O sea, increíble, la verdad, que estoy súper agradecida. Pero también al mismo tiempo yo sentía que en ese momento estaba demostrándole, no al hospital, sino al Ministerio de Sanidad, porque era quien en ese momento me tenía que devolver la plaza.
yo tenía que demostrarles que yo podía empezar a hacer la residencia, cuando yo ya tenía mi título de biología sanitaria como cualquier otra persona que accede a la formación especializada. Y finalmente tuvieron que hacer un informe, tanto el Hospital Virgen de la Macarena como la ONCE, que estuvo presente en toda esa semana que os comentaba, para, pues, con las adaptaciones que necesitaba, si podía hacerlo, si no, y finalmente el informe por las dos partes fue favorable. Y el Ministerio me concedió la plaza, me dio el traslado a Sevilla, y lo que pasó en ese momento es que yo, al mismo tiempo que yo luchaba con el Ministerio de Sanidad, que como he contado fueron 2 años y medio, estudié el máster de Comunicación Científica y un año después apareció la convocatoria de las oposiciones hacia el CSIC. Y como yo en ese punto no sabía muy bien ni cuándo ni cómo se iba a resolver todo el tema del ministerio, decidí presentarme y fui aprobando exámenes, que también he de decir que todas las adaptaciones que yo pedí para los 4 exámenes que conforman la oposición del CSIC me los concedieron. Y justo pues un mes después de que el Ministerio me devolviera la plaza, yo aprobaba el último examen de la oposición del CSIC. Y bueno, pues al final había un momento en el que un año antes no sabía muy bien hacia dónde iba a tirar mi vida, si podía continuar con la residencia o qué iba a hacer. Y luego un año después me veía que tenía que elegir entre el BIR o trabajar en el CSIC. Y bueno, finalmente elegí el CSIC y la verdad es que creo que, bueno, no creo, sé que fue una muy buena elección porque la verdad es que estoy muy contenta. He tenido todas las facilidades que necesito y los compañeros son increíbles también. Y desde el primer momento en el que he entrado hemos empezado un nuevo proyecto porque, bueno, yo estoy en la vicepresidencia adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana. He cambiado la investigación por la divulgación. Y hemos creado, como ha comentado Laura, la Oficina de Ciencia Inclusiva, con la que queremos dar apoyo a todos los ICUs del CSIC, que son 124 ahora mismo, a que ejecuten y cada vez haya más proyectos de divulgación accesibles. Ya no solo para personas con discapacidad, sino para todo tipo de públicos que a lo mejor tienen el acceso más restringido a estas actividades. Y bueno, pues la verdad es que este proyecto se ha puesto en marcha hace menos de un año, que es cuando he tomado posesión, pero creo que va avanzando bastante positivamente. Tenemos un grupo de trabajo en esta línea. De hecho, estamos también con la redacción de otra guía sobre divulgación accesible. Y bueno, también estamos empezando a organizar un congreso, el primer congreso de ciencia inclusiva, que tendrá lugar en octubre, el 2 y el 3 de octubre, allí en la sede central del CSIC, que pues, por supuesto estáis todos invitados a asistir. Y nada, esta es un poco mi experiencia vital. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento vamos a dar paso a José Antonio Rueda Monroy, que nos acompaña en formato online. Entonces lo voy a presentar. Buenas, José Antonio. Muy buenas. José Antonio Rueda Monroy es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Málaga y graduado en Derecho por la UNED. Realizó un doble máster en Abogacía y Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral por la Universidad de Sevilla y también tiene un máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional de la Universidad de Málaga. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Málaga desde el año 2021. Además, en cuanto a aspectos profesionales, es graduado social y abogado, aunque no ejerce, ya que actualmente se centra en realizar labores de investigación en la Universidad de Málaga en el marco de un contrato postdoctoral Margarita Salas, encontrándose actualmente de estancia en la Universidad de Granada. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por estar aquí hoy con nosotros y cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas.
Y tengo que comenzar, por supuesto, agradeciendo la invitación a la organización de este seminario y especialmente a Trini y a Laura por su disposición, por extenderme la invitación y por su disposición para estos efectos de conexión y demás. Considero que estos encuentros son fundamentales para la consecución de una igualdad real y efectiva del colectivo, y en este sentido pues estoy encantado de compartir con todos vosotros algunas reflexiones. También me gustaría felicitar a quienes me han precedido en el uso de la palabra por sus contribuciones también a esta igualdad real y efectiva. Yo, en mi caso, pues mi exposición la voy a dividir en 3 momentos. Uno en el que voy a comenzar hablando sobre mí. No me gusta mucho hablar sobre mí, pero bueno, sobre el por qué estoy aquí, porque soy una persona con discapacidad. Y después, en otros 2 momentos, el segundo de ellos referido a las barreras que me he encontrado en mi trayectoria investigadora. Y también, el último momento, a las facilidades o de las que me he beneficiado o de las que considero que deberían estar a la mano de todas las personas con discapacidad para, me reitero, tener igualdad de oportunidades con respecto a los demás. Bueno, pues comienzo. Yo soy José Antonio Rueda, soy de Málaga, y en mi caso tengo una discapacidad física que es adquirida a raíz de un accidente de tráfico que tuve con 23 años. Actualmente tengo 31. Esto es relevante por 2 motivos. Considero que mi discapacidad es adquirida, ya tenía casi toda mi formación, mi etapa educativa realizada, por lo tanto no me he enfrentado a muchas barreras que los compañeros que me han precedido, que tienen discapacidades congénitas, pues han tenido que sufrir en el ámbito educativo. Y por otro lado también porque es una discapacidad física. Y en atención a que, como bien ha dicho Estrella, que la discapacidad, en virtud del artículo 1 de la Convención, no es más que una interacción causal entre unas diferencias orgánicas y funcionales y unas barreras sociales o del entorno, pues las mayores barreras, como ahora pasaré a enumerar, en mi caso han sido barreras de carácter físico y no barreras de carácter culturales, ¿no? O actitudinales, como creo que ha mencionado antes Estrella. Voy a pasar ya al segundo momento. Voy a ser breve porque yo también tengo carrera, tengo otro compromiso ahora a las 3:30 en Málaga, así que voy un poco apurado. En cuanto a las barreras que me he encontrado en mi carrera profesional, como digo, también me he encontrado algunas actitudinales. Voy a poner un ejemplo que me pasó hace muy poco en una reunión con algunos vicerrectores de universidades españolas en el marco de un estudio en el que analizábamos la situación del PDI con discapacidad en las universidades españolas, en el que una vicerrectora, lo que estábamos en esa reunión tratando era el tema de la implementación de la cuota reserva, que es una obligación que tienen todas entidades públicas y privadas, en el ámbito de las universidades. Pues bien, una vicerrectora se atrevió a decir en esa reunión, en la que había además miembros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se atrevió a decir que cómo iba a aplicar ella en su universidad la cuota reserva para personas con discapacidad, porque eso le iba a suponer que tuviese que entrar a la universidad a alguien de fuera que ella no conocía y iba a dejar fuera a alguien de dentro. Eso, sin lugar a dudas, es una barrera cultural. No entiende el significado de la discapacidad y el significado de las medidas de acción positiva, y si esa opinión la tiene una vicerrectora de una universidad, pues imaginaros las opiniones o las barreras culturales que existen en el imaginario social. Pero bueno, en relación con las barreras físicas, que como digo son las que normalmente me encuentro en mi día a día, en mi actividad investigadora y docente, pues casi todos están relacionados con la accesibilidad universal, con la falta de accesibilidad universal. Por ejemplo, aulas en las que la tarima para impartir docencia tienen escalones, proyectores para bajar, para impartir docencia en las que no alcanzo a bajar de esto para proyectar la diapositiva o lo que sea. Cuando acudo a algún congreso, por ejemplo, el último que me ha ocurrido en Santo Domingo en noviembre del año pasado, para subir a la tarima, pues lo mismo, unas escaleras enormes que lo que me implican es
o tener que realizar la comunicación debajo y no subirme a la tarima, o que alguien me acarree en la silla de ruedas, soy lesionado medular, no lo he dicho antes creo, que me acarree con la silla de ruedas hasta arriba. Y esas son básicamente las que me encuentro. Tengo que decir también que en la universidad, tanto en la Universidad de Málaga, en la que he estado prestando mi servicio, como ahora que me encuentro de estancia en la Universidad de Granada, siempre que he tenido un problema de ese tipo, ha sido adaptado. O quitando la tarima o cambiándome de clases para impartir docencia, así que no he tenido ningún tipo de problema en este sentido. Sí es cierto que considero que en la medida en que las barreras culturales son las más difíciles de erradicar y las que no se ven a simple vista, creo que las personas con discapacidad física en este sentido somos, dentro del colectivo de personas con discapacidad, privilegiados, ¿vale? Así que en mi opinión, considero que tenemos en ese sentido alguna ventaja con respecto a las otras tipologías de discapacidades. Algunas otras barreras que me he ido encontrando, pues sobre todo también los sobrecostes que me implican viajar para presentar resultados de investigaciones o para estancias fuera del país o incluso dentro del país, que preciso de hoteles que sean accesibles, transporte. También cuando estuve en Santo Domingo, la organización me ponía un hotel que no era accesible, tuve que buscarme yo otro hotel accesible. En este caso, la organización corrió con los gastos, superiores gastos que tenía el hotel accesible, pero bueno, en cierta manera tengo que ir como mendigando o pidiendo ayuda para, en definitiva, lo que venimos diciendo, tener las mismas oportunidades que el resto del resto de investigadores. Y considero en este sentido que la discapacidad tiene, lo denomino, un daño emergente, el daño emergente de la discapacidad, que son esos, los sobrecostes, que nuestro estado social actualmente no los cubre y que, sin lugar a dudas, es una barrera para la igualdad, para dar por cumplido el principio de igualdad. Por último, en cuanto a las barreras, una experiencia que me ha pasado hace una semana, en la biblioteca de la Universidad de Málaga, voy a sacar algunos libros que necesitaba. Yo normalmente llevo anotado la asignatura de los libros para que el propio dependiente, bueno, quien está allí al cargo de la biblioteca, pues me traiga los libros. Le di el papelito con los libros que necesitaba y me vino a decir que tenía que ir yo a buscarlos. En una biblioteca en la que la mayoría de los libros que necesito no alcanzo porque voy en silla de ruedas y están en alto, y en la mayoría de pasillos tampoco accedo porque no tienen la amplitud necesaria. Gracias a Dios que la compañera suya, vamos, yo me disponía a ir, pero ya la compañera de este hombre que me tocó, pues se levantó y dijo, no te preocupes que voy yo a buscarlo. Pero bueno, eso evidencia también la falta de educación en materia de discapacidad que todavía existe en la sociedad. En cuanto a los facilitadores, y ya con esto termino, pues yo creo que tenemos que reivindicar el cumplimiento de la accesibilidad universal por todas estas barreras que he comentado antes, que solucionarían la mayor de estos problemas. También fomentar o promover la educación de toda la sociedad con respecto a la discapacidad, hacerle comprender a la sociedad cuál es el concepto de discapacidad, que el problema no es individual, sino social, del colectivo, y la interacción de ese problema individual con el entorno social. También el fomento de la mediación positiva en las convocatorias de acceso y promoción, de las que en algunas me he beneficiado, pero en cierta manera también todavía estamos a expensas de entidades del tercer sector, como la Fundación 11, Fundación Derecho y Discapacidad, de las que también he sido beneficiario de alguna ayuda. Agradezco aquí público la labor que hacen en favor del colectivo. También creo que es necesario mayores ayudas económicas para las personas con discapacidad cuando lo requieran, para asistencias a congresos, para que cubran ese daño emergente al que me he referido antes, o esos sobrecostes que tienen la discapacidad. Y por último, me gustaría hacer alusión a una figura que también ha comentado Estrella, que yo creo que derivaría muchas de esas barreras que forman el concepto de discapacidad, que no es otra que la asistencia personal.
Efectivamente, estamos ante un derecho humano de las personas con discapacidad, así viene reconocido en el artículo 19 de la Convención Internacional a la que también aludía Estrella, y es un apoyo humano que básicamente pues, hace extensible la voluntad de la persona con discapacidad. En el ámbito del empleo tenemos alguna figura parecida o análoga a esta asistencia personal, como es el empleo con apoyo, pero bueno, no tiene apenas trascendencia en nuestro ámbito, pero esta asistencia personal, que es un derecho humano para todas las personas con discapacidad, no se cumple no solo en España, sino en ningún estado que forma parte de la convención, que en definitiva son casi todos los estados del mundo. Pues bien, pues se viene dando no se viene suministrando por parte del Estado este apoyo humano que, como digo, es trascendental para la consecución de todos los objetivos de la Convención, porque es un apoyo humano que es transversal. Y en este sentido, escuchando en la primera intervención de Carmen a la pregunta que hacía, que si puedo ser autónomo en el ámbito de las actividades investigativas, yo creo que sí, que todas las personas con discapacidad podemos ser autónomos. Autónomo no es lo contrario, el antónimo de dependencia. Todo lo contrario, todos en una vida en sociedad somos personas dependientes, tengamos o no tengamos discapacidad. La autonomía significa, y esa sería la respuesta que yo le daría a la profesora que le hizo esa pregunta a Carmen, la autonomía significa el poder controlar, el poder afrontar y tomar las decisiones personales por propia iniciativa. ¿Y para eso qué se necesita? Pues se necesita apoyos materiales y apoyo humano que actualmente, ciertamente, no nos los proporciona el Estado, tiene la obligación, no nos los proporciona, pero bueno, en foros como estos yo creo que son fundamentales, como dije al principio, para concienciar a la sociedad y para que, en definitiva, la sociedad empiece a tomar medidas para que podamos ser autónomos en el ámbito de la discapacidad. Y aquí lo dejo, me tengo que marchar, no puedo estar en el debate, es una pena, pero he estado encantado de estar aquí, os he escuchado con mucha atención y espero que tenga mucho fruto el resultado de vuestra investigación. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, José Antonio. José Antonio ha hecho mención de la Fundación Derecho y Discapacidad y bueno, vamos a terminar este webinar pues, hablando de esa fundación donde Beatriz de Miguel Vijandi nos contará la labor que ellos realizan allí. Beatriz de Miguel es licenciada en ADE por la Universidad de Deusto, máster en Violencia, Conflicto y Desarrollo y máster de Analista de Inteligencia. Después de 3 años como analista evaluadora en organismos internacionales, como la Misión de España ante Naciones Unidas, el Banco Asiático de Desarrollo o la Comisión Europea, fue técnico del Departamento de Planes Estratégicos de la Fundación 11 durante 5 años. Desde 2015 es asesora técnica en el Consejo General de 11 y desde 2016 ha asumido la coordinación de la Fundación Derecho y Discapacidad. Es tu turno, Beatriz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, a la Academia Joven de España y especialmente a Laura y Estrella por la invitación. Voy a ser breve porque no quiero que os perdáis la picaita. Qué pena no poder estar ahí para poder disfrutarla también. Muy brevemente voy a hacer mención de algo que ha comentado también José Antonio justo antes que yo. Y ha sido también un placer poder escuchar pues todas las experiencias personales de los que han intervenido antes que yo. Comentaros que bueno, pues en la Fundación Derecho y Discapacidad uno de los temas que es de gran importancia para nosotros es precisamente pues los digamos que profesionales, personal, docente, investigador con discapacidad, tanto los que son ahora mismo como los que quieren acceder a ese tipo de posiciones, ¿no? Y que pues en ese sentido hemos realizado algunas investigaciones, etcétera, y además existe mucha bibliografía al respecto acerca de cómo pues, hoy en día todavía es un entorno laboral en el que las personas con discapacidad están infrarrepresentadas, y eso a pesar de que existen diferentes compromisos legales pues, para facilitar su incorporación, cuotas de reserva, etcétera. No voy a aburriros con la parte normativa, pero sí pues, destacaros que, por ejemplo, en el último informe de la Fundación Universia se decía que
que este porcentaje de personas con discapacidad en los PDIs en las universidades ha venido descendiendo de forma continuada en los últimos años. ¿Qué hace la Fundación Derecho a Discapacidad en este contexto? Pues desde 2019, con el apoyo de CERMI, se decidió crear la red PDI con discapacidad. Esta red tiene diversos objetivos que ahora mismo os voy a comentar, pero la función principal es la de asesorar y apoyar, tanto de forma colectiva como individual, a las personas con discapacidad, doctores o doctorandos que desean incorporarse como personal docente e investigador. A estas personas les tratamos de aportar cierta orientación en su petición en sus universidades de la aplicación de estas cuotas de reserva obligatorias y en su caso también les prestamos apoyo en la medida de lo que podemos con sus reclamaciones, recursos, etc. Asimismo, promovemos acciones de sensibilización tanto pues, a las diferentes administraciones y universidades o responsables públicos, etcétera, y sobre todo constituyendo una red de alianzas dentro de la propia comunidad universitaria, científica, investigadora, como pues individualmente con los diferentes doctores con discapacidad, etcétera. Entonces, destacando así en líneas generales los objetivos de esta red serían promover acciones de sensibilización, promover esta constitución de alianzas dentro y fuera de la comunidad científica e investigadora, suministrar todo tipo de información a los aspirantes a PDI con discapacidad que les pueda ser de utilidad, propiciar una base de datos de asociados de la red y un foro de comunicación de todos estos asociados, articular sistemas de apoyo político-institucionales y sobre todo sensibilización en las universidades, en el mundo académico, científico, etc. Actualmente esta red está compuesta por 25 miembros en situación de PDI con discapacidad o doctorandos, a las cuales pues hemos tratado de apoyar, ya te digo, con actuaciones concretas en sus universidades, así como respondiendo a posibles consultas, etcétera, que pues, a título de informativo, pues ese tipo de consultas suelen ser relacionadas con la adaptación de los puestos de trabajo en función de su tipo de discapacidad o con qué puedo hacer para que se aplique la cuota de reserva para personas con discapacidad en mi universidad. En cuanto a la parte de sensibilización, me gustaría destacar un par de publicaciones que tenemos disponibles en nuestra web y que os animo, si tenéis interés, a que acudáis y podáis verlas si os interesa el tema, que son, por un lado, un primer informe de resultados y recomendaciones que se publicó en 2021 sobre el tema de la inclusión del personal docente investigador con discapacidad en el sistema universitario en España, pues que está realizado con el apoyo de la Fundación 11, la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y el CERMI, y que sirvió de base para la elaboración de una guía sobre el acceso de las personas con discapacidad a personal docente investigador en las universidades españolas. Y después un estudio que se ha publicado en 2022 y que también está disponible en la página web, que analiza la situación de las personas con discapacidad como personal docente investigador en el sistema universitario español y que pues, en un último apartado ofrece información que puede ser útil sobre programas, becas, etcétera, que incorporan algún tipo de medida de acción positiva destinada a facilitar la participación de personas con discapacidad en el entorno de los PDIs. Y ese sería, en grandes líneas, de grandes rasgos, lo que es la red PDI Discapacidad y lo que hace la Fundación Derecho a Discapacidad en este sentido. Os animo, si tenéis interés, a que acudáis a la página web, a que le echéis un vistazo y, por supuesto, que si este tema os interesa, si queréis participar en la red, este tema es de vuestro interés como investigadores y personas con discapacidad, estamos aquí para lo que podáis necesitar.
Y nada, nuevamente muchísimas gracias a la Academia Joven de España y a Laura y Estrella por esta iniciativa. Y nada, pues gracias por la colaboración, por la invitación y esperamos poder seguir colaborando también en el futuro.